¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Hay varios temas sin duda sobre la mesa informativa que habrá que irles dando salida en nuestros diferentes espacios, en nuestros diferentes formatos. Uno de ellos y del cual le platicábamos ya por la mañana, pero que vale la pena tratar de profundizar un poco más, por eso lo hago en esta oportunidad y si ustedes me lo permiten es el que tiene que ver con Milton Morales Figueroa, quien fuera comisario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aquí en la capital de la República Mexicana y un hombre de todas las confianzas del próximo secretario de Seguridad a nivel federal, Omar García Harfuch. Cuando se dio este crimen, de inmediato la pregunta que revoloteó, ¿no? Con mucha lógica, con mucho sentido, fue ¿por qué? ¿Por qué lo mataron? ¿No? Por supuesto que esto dio paso al análisis de los casos que este hombre ha llevado o que llevaba, algunos de ellos con un corte mediático político muy fuerte, caso concreto el de Ciro Gómez Leiva y el de Alessandra Rojo de la Vega. Ya por la mañana les decía cuál es el interés político que yo veo en cada uno de ellos, el móvil al respecto en cada uno de ellos y el comportamiento incluso de las personas señaladas de ser los protagonistas de los mismos que ahora han aparecido hasta en entrevistas, ¿no? Con diferentes activistas. Para mí, ese es el primer punto que siempre tenemos que revisar, eh, el trabajo de la víctima. Pero hay un segundo punto que en este caso en concreto me parece que tenemos que darle la profundidad necesaria. Su cercanía con el próximo secretario de Seguridad Pública. Hay voces que señalan que este fue un mensaje también para Omar García Harfuch, con la intención sobre todo de equilibrar las fuerzas. Pero a mí lo que me llama mucho la atención y yo descarto completamente es cuando dicen el Mencho, ¿no? Cuando hablan de los sicarios del cártel de Jalisco como si fueran ellos capaces de retar a un funcionario público de la envergadura de Omar García Harfuch, tanto a nivel local como ahora a nivel federal. Y es que en este país tenemos décadas echándole la culpa de todo al narcotráfico. Pasó esto, el narco, pasó aquello, el narco. Y con eso escondemos de una u otra manera, invisibilizamos la responsabilidad política, la responsabilidad empresarial y la responsabilidad militar en cada uno de los sucesos. Y esto es muy común porque de esa forma está planeado, incluso en cuestión mediática, que no se responsabilice directamente al verdadero crimen organizado, a ese crimen organizado que da las órdenes al sicariato, a ese crimen organizado que es el que genera la violencia políticamente controlada, a ese crimen organizado que es el que tiene todas las facultades, facilidades y empoderamiento para poder atentar contra quien le dé su regalada gana, porque se sabe incluso también impune. Entonces, si este fue un mensaje para Omar García Harfuch, no tendríamos que estarnos preocupando si fue del Mencho de Nemesio Ceguera o no. Tendríamos que preocuparnos del grupo que apadrina al cártel de Jalisco Nueva Generación o que en realidad son los verdaderos jefes del cártel de Jalisco Nueva Generación que de una u otra manera estarían mandándole la señal al gobierno de Claudia Sheinbaum de lo que puede venir en en los próximos meses, en dado caso de que se inclinaran a favor de alguna de las organizaciones empresariales, militares, políticas, criminales. Eso me parece que es importante. O dos, también para tratar de extorsionarlos y sentarlos a la mesa, no para el tema de la distribución de droga, como mucha gente podría pensarlo, no con el tema de la trata de personas, no con que les den permiso de operar en ciertas plazas, no. Hablamos de disculpas fiscales, hablamos de concesiones, hablamos, por supuesto, de intereses mayúsculos en donde están involucrados mineras, el agua, la madera, todo lo que realmente le importa al poder económico, político, militar. Y eso es lo que me parece que en los próximos días tendremos que ir analizando poco a poco y tendremos que irnos dando cuenta cómo se mueven esas piezas disfrazadas de ejecuciones del narcotráfico, pero que lo que realmente están buscando es un interés político y económico. Entonces, a mí me parece que por ahí va este asunto de Milton Morales Figueroa para tratar de una u otra manera
de descabezar a un equipo de Omar García Harfuch, de cerrarlo, de cercarlo, de que no tenga gente leal a su alrededor. Y eso, insisto, solamente lo puede hacer alguien que el propio Omar García Harfuch sabe quién es y sabe qué grupo es el que podría estar operando en contra de él y tendrá que tomar las diversas medidas correspondientes, aunque por supuesto, cuando hay pleito en las élites nunca es fácil y menos cuando la élite precisamente es la policíaco militar. Ahora, hay varios puntos que nos recuerda el gran periodista Antonio Nieto, ¿no? Que tienen que ver con la ejecución de Milton Morales. De entrada, que aquí sí se ve el trabajo del sicario profesional, ¿no? De ese sicario que en muchas ocasiones pues cumple dos chambas. Puede ser policía, puede ser soldado. Así de sencillo y que por lo mismo sabe perfectamente cómo ejecutar una acción de esta naturaleza para garantizar que la víctima no sobreviva. Llegaron directamente en contra de él, aprovecharon que estaba de espaldas y le dispararon precisamente con toda la impunidad necesaria. El comisario sí acaba de llevar a cabo un operativo en contra del cártel de Sinaloa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en una bodega, no recuerdo el buen Toño Nieto, pero en lo personal no creo que se trate de una represalia directamente en contra de esa acción. El cártel de Sinaloa es una organización criminal que lo hemos dicho, trabaja para las agencias norteamericanas y tiene otras bodegas y tiene otras posibilidades de llegarse a ese tipo de acciones. Entonces, atentar contra un funcionario público de esta envergadura porque me cerró una bodega, sinceramente no veo a los líderes, los verdaderos líderes del cártel de Sinaloa, asumiendo una postura tan berrinchuda, digámoslo así. Milton había dirigido muchos decomisos, muchos decomisos de droga en Iztapalapa, también llevaron a cabo otro, ¿no? Y demás. Entonces, a mí me parece que más que por sus actos inmediatos, por sus actos recientes, esto tiene que ver por la cuestión política, ¿no? Porque tanto Milton como nos recuerda Toño Héctor Elizalde Jaguar, pues eran los brazos de Omar García Harfuch. Jaguar, supuestamente lo mismo que Omar, viven bajo amenaza del cártel de Jalisco Nueva Generación, ¿no? Se dice, se dice sin comprobar, ¿no? Que han salido del país por cuestiones de seguridad. En el caso de Omar García Harfuch hay que recordar que no fue así, que aun y cuando algunos lo señalaban que había abandonado el país, la realidad es que Omar García Harfuch comprobó en ese momento que se encontraba en México y desestimó muchas de las acusaciones y señalamientos de periodistas, ¿no? Ligados directamente a la derecha. No Toño, Toño es un profesional bárbaro que siempre confirma, consigna y señala con muchísima tingencia. No, me refiero a periodistas de otra índole, más políticos, quienes trataron de aprovechar esto para generar un ambiente de caos en la Ciudad de México, cuando ya preveían que Claudia Sheinbaum sería por lo menos la suspirante importante a la silla del águila. Entonces, en el caso de Harry Fuchs, yo recuerdo bien cómo comprobó que estaba en el país y que cuando se fue de vacaciones, incluso abiertamente lo dijo, tengo tantos días, voy y vengo y no tengo ningún inconveniente en ello. Entonces, a mí me parece que estamos ante un escenario en el cual, por supuesto, no se pueden descartar otros puntos que son relevantes en todo ello. El asesinato que se da en el Estado de México, no en la Ciudad de México. Eso es importante por el tema, desde el tema simbólico, el tema del mensaje, hasta por supuesto las facilidades que hay para ejecutar a un funcionario público en el Estado de México, en donde es mucho más plausible que esto suceda, y sobre todo en el caso concreto de Coacalco, que es un municipio priista, pero que está bajo control, si no mal recuerdo, del cártel de Jalisco Nueva Generación, ¿no? Y que en este sentido desplazaron incluso a la familia michoacana y otra organización criminal, ¿no? Y el punto aquí que bien responde Toño es, ¿por qué no traía escoltas? Bueno, pues no las traía porque seguramente se sentía seguro, sentía que estaba tranquilo, ¿no? Y eso es lo que me lleva a pensar entonces que no se trataba por alguna de las acciones que acaba de llevar a cabo, que no se trataba por ninguna de las acciones inmediatas, ni mucho menos, sino que era algo que escapaba completamente a su lógica de que se atrevieran a atentar contra su vida, porque entre los policías lo saben muy bien
qué organización criminal se atreve a qué y qué nivel se tiene cada una de ellas. Y ellos saben perfectamente bien qué papel real tienen los sicarios y los llamados jefes de los cárteles de la droga. El punto es que tal vez no creyeron que la contraparte política, militar, empresarial se iba a atrever a llevar a cabo una acción de este tipo con tal de tratar, insisto, de intimidar en muchos sentidos a Omar García Harfuch. Entonces veremos qué es lo que pasa un poco más adelante, pero esto, insisto, es violencia política controlada, que tiene como finalidad, y perdón que lo repita, solamente para dejarlo muy, pero muy en claro, que tiene como finalidad sentar a Claudia Sheinbaum, no para hablar de tráfico de droga, sino para hablar de otros asuntos que les importan más a esos empresarios, a esos políticos y a esos generales que están detrás del membrete del cártel de Jalisco Nueva Generación y que tienen que ver, insisto, con cuestión energética, con cuestión eléctrica, con cuestión de agua, con cuestión, por supuesto, de madera, con cuestión de mineras, oro, plata, en fin, minerales que están debajo del subsuelo de varias entidades de nuestro país y que son las que realmente le generan muchísimo, pero muchísimo dinero a estos grupos, además, por supuesto, de un control social importante y un control de grandes extensiones de tierra. Eso por un lado. El otro tema que vale la pena comentar, por supuesto, con ustedes y que se ha venido gestando en las últimas horas es, por supuesto, el tema de Ayotzinapa. Ustedes saben que lo hemos comentado ya en otras oportunidades. El periódico La Jornada dio a conocer la carta que supuestamente el presidente Andrés Manuel López Obrador le dio a los padres de Ayotzinapa. La misma que los padres han dicho que la siguen analizando. Esa fue su postura. La seguimos analizando y posteriormente daremos a conocer nuestra postura, ¿no? Así de claro. Es una, es un documento que ha recibido muchas críticas, ¿no? ¿Por qué razón? Porque efectivamente exculpa al ejército mexicano de su participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Este primer reporte, que ha sido considerado incluso por diferentes voces de izquierda como sumamente desafortunado. Ese documento fue entregado, si no me falla la memoria, el pasado 8 de julio, ¿no? Y las familias de los 43 normalistas desaparecidos lo dijeron, estamos analizándolo, ¿no? Y cuando tengamos una respuesta, la haremos saber. Será cuando nos reunamos el próximo 26 de julio para fijar una postura sobre su contenido. A mí me parece una postura muy inteligente de los padres de familia, no dejarse llevar por todo el ruido mediático que siempre va a estar contaminado de una u otra manera con voces en pro, voces en contra del primer mandatario y que por lo tanto, hasta no tener el tete a tete personal, poder decir, no estamos de acuerdo en esto, no consideramos en esto, o porque usted está pensando esto. Y ustedes saben mi postura al respecto. Para mí, el ejército participó directamente en lo que sucedió en aquella noche de Ayotzinapa. Hay gente que con justa razón nos dice, bueno, ¿qué pruebas tienes? Bueno, las mismas que presentó Alejandro Encinas. Alejandro Encinas fue el que señaló precisamente la participación del ejército, fue el que calificó esto como un crimen de Estado. Y desde que se originó la desaparición de estos muchachos, varias miradas se centraron en la participación del ejército. Y entonces el general Salvador Cienfuegos, ustedes recuerdan, abiertamente nos mintió en la cara. Nos dijo que no había militares involucrados esa noche para nada, que no había un solo elemento en esa 27ª zona militar. Cuando en realidad sí había, cuando en realidad sí tuvieron contacto con los muchachos, cuando en realidad, dicho otra vez por el informe de Alejandro Encinas, supieron en todo momento y en tiempo real lo que estaba ocurriendo. Es muy importante entender, y esto yo sé que no es fácil, no, no es fácil entenderlo. ¿Por qué razón? Porque hemos crecido, ¿no? Hemos crecido siempre con esta imagen del ejército glorioso, del ejército heroico, del ejército protector. Y no dudo, por supuesto, que haya elementos que piensen y actúen de esa manera. Lamentablemente, el ejército como institución ha participado en actos sumamente reprobables y criminales
entre ellos la desaparición forzada como método para eliminar a activistas, para eliminar a personas con las cuales no están de acuerdo o generan un riesgo para un sistema. Una práctica que llevó a cabo, por supuesto, en la década de los 60, en la década de los 70 y en la década de los 80 con la mal llamada guerra sucia. Hay gente que me dice, entonces el ejército se manda solo. El ejército mexicano desde hace muchos años, una cúpula militar, por supuesto que tiene decisiones independientes en las cuales no se pliega a los designios del poder civil. Lo demostraron con Vicente Fox Quesada, lo demostraron también, por supuesto, con Enrique Peña Nieto, y en el caso concreto de Felipe Calderón Hinojosa, era Calderón el que estaba sometido en muchos sentidos a esa cúpula militar. Esto es exime a Calderón, no, por supuesto que no. Calderón es un criminal por donde se le quiera ver. Pero también esto juega parte en un hecho que tampoco es una opinión, es información como tal, que el ejército mexicano desde hace años está incrustado, ajá, esa cúpula militar está incrustada en lo que es el complejo militar industrial tecnológico. Forma parte precisamente de ese Comando Norte. Recibe órdenes o intereses o comparte intereses de ese grupo militarista que ha hecho de la guerra parte esencial, por supuesto, de la economía. Entonces, sí nos topamos ante un escenario nada fácil de resolver en el caso Ayotzinapa, en donde hubo avances en este sexenio. Claro, hay que dejarlo muy claro. El crimen de Estado no lo comete este sexenio, lo comete el gobierno de Enrique Peña Nieto en los tres niveles. No es como dice Ciro Gómez Leiva, no, el problema fue un alcalde corrupto con un grupo de narcotraficantes. Perdón, eso es quererse chupar el dedo y eso es querer de verdad minimizar todo. ¿Por qué? Porque se le paga para que lave la cara de los verdaderos responsables. Si ese asunto hubiera sido tan fácil como lo quieren plantear del alcalde y del grupo de narcotraficantes, se hubiera resuelto de manera inmediata. Inmediata, no hubieran tenido que fabricar toda una verdad histérica para tratar de explicarlo, para tratar de justificarlo. Valía simple y llanamente con las acciones de Tomás Cerón, deteniendo a Barca, agarrando a los Guerreros Unidos y se acabó el asunto. Pero tal es el caso que ellos sabían que había que crear algo mucho más para tapar la verdadera, lo que había sucedido en realidad. Y tú nada más creas una gran mentira para tapar una gran verdad. Entonces, para mí está muy claro, con base, insisto, en las investigaciones que se dieron en este mismo gobierno por parte de Alejandro Encinas, por parte del fiscal Gómez Tagle y demás, la responsabilidad precisamente el ejército que se trató de ocultar durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ahora, ¿por qué Andrés Manuel López Obrador toma una acción de esta naturaleza que da pie a estos comentarios de que le está lavando la cara al ejército? A mí me parece que por el mismo poder del ejército. Ese ejército que puede jugar las contras de una manera decisiva, que puede generar una enorme inestabilidad a la próxima administración y que lamentablemente le ha tocado a Andrés Manuel López Obrador asumir esa responsabilidad. ¿No es fácil? No, no lo es. Lamentablemente nos topamos con en un país en donde hay tantos intereses creados de esta naturaleza, tantos intereses fácticos como tal, que llega un momento en el cual tienes que poner sobre la balanza qué decisión tomas y por qué la tomas. Es muy desafortunado la manera en cómo se ha manejado públicamente el caso Ayotzinapa y la manera en cómo se ha tratado de defender al ejército. Pero la realidad de las cosas es que yo no veo un hecho de que Andrés Manuel López Obrador sea un truán, un criminal por tratarlo de hacer. Veo un acto pragmático muy criticable con el cual yo no estoy de acuerdo, pero que obviamente tratas de entender por qué razón. Y para mí la razón principal por la cual se toma una decisión de esta naturaleza es para evitar que un ejército como el que tenemos, con una cúpula militar como la que tenemos, pueda llevar a cabo acciones que atenten en contra de la propia democracia de este país. Lamentablemente le tocó a Andrés Manuel López Obrador poner el pecho, el presidente más popular de toda nuestra historia, el presidente más querido de la historia moderna, el presidente que ha tenido muy buenos resultados en su gobierno en muchos sentidos, tuvo que afrontar esta situación, no que de una u otra manera siempre quedará ahí el tema Ayotzinapa. ¿Ustedes qué piensan? Como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer. Y ya lo saben, si les gustó el video, pulgar arriba. Si no les gustó, también compártanlo, por favor, para que le llegue a gente que les caiga mal y digan, mira, ahí te va. No, para que
para que te la pases mal un rato. Y simplemente quise ligar estos dos temas y con esto concluyo, porque hablamos de ese crimen organizado que de verdad hay que dejar de creer que son el mencho, el mencho, el mancho, el mincho y el que usted me diga. Hay que empezar a entender qué es el crimen organizado, porque solamente así podemos dimensionar también decisiones que se toman a su alrededor y que en algunas ocasiones son desafortunadas, pero necesarias. Y eso siempre va a generar mucha indignación, mucho coraje justificado en toda la extensión de la palabra, ¿no? Pero, caray, no es fácil, no es un tema sencillo. Pulgar arriba. Si les gustó, compartan el video, déjenos su comentario en la caja de comentarios. Por supuesto, ya lo saben, ayúdenos también en suscribirnos al canal, échenle el super chat, el super gracias, únanse también, por supuesto, a la comunidad. Gracias de verdad por todo su apoyo y como les he dicho en otras ocasiones, habrá puntos de vista, temas donde no pensemos igual, pero cada uno de sus comentarios nos enriquece y nos ayuda, por supuesto, a seguir adelante. Así que vengan cada uno de ellos y nos vemos entonces el día de mañana a las 11 de la mañana en vivo. Por ahí les digo, vamos a subir otros dos contenidos al ratito, pero ya están totalmente grabados. Gracias y como siempre un gusto, como siempre un placer.